A ver. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Se ve, ¿se ve la pantalla? Sí, profesor. Ya. Entonces, nos habíamos quedado en los sensores. Vamos a repasar un poco. Los termómetros bimetálicos, ¿no? Que tienen la propiedad de que son dos láminas. Entonces, como cada uno de los metales tiene propiedades de a ciertos cambios de temperatura, se dilatan a distintas velocidades, entonces se produce un enrollamiento, como que se ve en la foto. Y eso se puede fácilmente poner en un relojito, se le ajusta un relojito, una indicación, se calibra el sistema y ya tiene un indicador de temperatura. Entonces son los termómetros bimetálicos. Es el rango típico y como siempre se usa para indicación. Típicamente es para indicación. ¿Por qué? Porque no es muy fácil usarlo para transmisores. Es decir, no es fácil convertir desplazamiento físico de un enrollamiento en un sensado eléctrico. ¿No? Entonces, generalmente se usa para indicadores. Lo van a encontrar típicamente para indicadores. Se puede usar como transmisor, pero típicamente es para indicadores. Estos son los ejercicios que les voy a dejar como tarea asíncrona. ¿Ya? Otro tipo es el termómetro de bulbo y capilar. ¿Ya? Y el termómetro de bulbo y capilar usa básicamente el mismo principio, ¿ya? Y dependiendo del material que está dentro del capilar, se enrolla o se desenrolla. Y ese desplazamiento también se puede medir. Ese es el principio del funcionamiento del termómetro capilar. Estos dos, el bimetálico y el capilar, se usan generalmente para indicadores. No son muy usados en términos de transmisores. Es más, son muy antiguos. Entonces probablemente ya casi no se ven y ya casi no se usan. Aún se mantienen, pero no se ven. Y si se usan como indicadores solamente. ¿Cuáles se usan más modernamente? Los termómetros de resistencia. ¿Ya? Y los termómetros de resistencia lo que hacen es tener la propiedad de que ciertos materiales, se basan en la propiedad de que ciertos materiales, cuando varía la temperatura en la que están, varía su resistencia eléctrica. Entonces, estos son más indicados para sensores para transmisores. Es decir, es fácil convertir la señal de temperatura en una señal eléctrica que se puede usar en un transmisor. Ya, ahí está otra vez la teoría. El más común es el PT100. Como les había dicho, es PT porque es platino y porque tiene 100 ohmios, su medida es 100 ohmios. A ver, ¿dónde está la tabla? Acá está. ¿Por qué es PT100? Porque es 100 ohmios a 0 grados centígrados. Hay otra que es la PT1000, que es 1000 ohmios a 0 grados centígrados. Entonces, esa no es muy usada. Es por eso que se le dice PT100 y PT1000. Esos son los más comunes que van a encontrar. Ya hay otros, por ejemplo, níquel, cobre, pero si se dan cuenta, el platino es el más lineal de todos. Y es por eso que es el más usado. Los sensores sectores de temperatura generalmente tienen esta disposición, un termopozo, ¿ya? Por eso es que cuando hacemos la selección, algunos dicen con termopozo, sin termopozo, y dentro está el elemento final. ¿Ya? Cuando ven las resistencias, a veces tienen esta disposición, ¿no? Un hilo de platino, un tubo de protección, y la resistencia a veces va en esta disposición. Estos son los más comunes zonas de resistencia, ¿ya? De cobre, de níquel hierro. Antes eran mucho más caras, por eso es que se usaba a veces estas níquel, hierro, cobre, pero con el tiempo las zonas de platino se han vuelto más accesibles. ¿Ya? Y estas son sus ventajas: mayor intervalo, mejor estabilidad, buena linealidad. Ya, recuerden que estas tablas son las más importantes, las de comparación, porque nos sirven para la selección. Y también les pueden venir preguntas en los controles. Esta parte no la vamos a ver porque es de cómo medir, es un ejercicio de medición. Lo voy a ir eliminando. De Whetstone. Y otro nombre que tienen estos sistemas se llama RTDs.
¿ya? Son resistores de temperatura o RTDs. Ya, eso por si acaso. Ya, hay otro ejercicio que les va a venir. Y hay otro tipo de sensores que se llaman los termistores. Ya, son sensores también de temperatura, pero a diferencia de las de resistencia, estos se basan en los principios de semiconducción. ¿Ya? ¿Qué es un semiconductor? Es un material que conduce más o menos corriente. Ya no es que varíe resistencia, sino que conduce más o menos corriente, varía. Es como si un cable conductor ya cambiase de diámetro. Pero son materiales especiales, no son materiales de silicona, el silicón generalmente. Es el principio también de funcionamiento de los diodos y los transistores. Ya, entonces, ¿en qué varían? Entonces, varían su conductividad, no su resistencia, sino su conductividad, de acuerdo a la temperatura. Ya, entonces, eso se llaman termistores, son semiconductores. Y tienen coeficiente de temperatura negativo o positivo. No lo vamos a ver mucho en detalle, pero estos son los que se usan. ¿Cuál es el uso típico de estos sensores? En las computadoras. Ya, sus computadoras, en sus celulares, han visto que sus celulares tienen sensores de temperatura, son este tipo de sensores los que se utilizan. Ya, presentan variaciones rápidas, son extremadamente grandes para los cambios relativamente pequeños en la temperatura. Eso permite que sean más sensibles. Desventajas: tienen características no lineales a intervalos amplios de temperatura. Sin embargo, poseen una mayor sensibilidad que las zonas de resistencia. Entonces, si quieren si quieren tener mayor sensibilidad en su instrumento, busquen de frente los termistores. Y lo otro es que son de pequeño tamaño. Y que la distancia entre el transmistor y el instrumento puede ser de considerable. Ya, siempre y cuando se considere la resistencia de los cables de unión. Pero en general, sirve muy bien para ese tipo de sistemas. Otro que es extremadamente común es el termopar. Ya, este se basa en un efecto, ojo, no confundir ni con el metálico ni con la resistencia. A esta se le llama termocupla. Vamos a poner acá, termopar. Ya, que se basa en un efecto distinto. Usa dos metales, pero no es una sonda bimetálica. Ya, son dos metales diferentes, ya, cuyas uniones, las que se llaman unión de medida o caliente y unión de referencia fría, ¿no? Se dan cuenta, son dos, están unidos en dos lugares distintos, como se ve en el gráfico, se mantienen a distinta temperatura. Entonces el termopar tiene una de sus uniones en una temperatura de referencia y otra en otra temperatura. Acá está la temperatura de referencia y acá está la donde se está midiendo, por ejemplo, el agua con hielo. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando ocurre eso? Que se forma un pequeño voltaje por las características del material. Y ese pequeño voltaje lo podemos medir y lo podemos convertir en una señal para transmitirla. Ahora, cuando vienen los termopares, ahí ustedes tienen para elegir. ¿Ya? Acá hay una tabla otra vez de selección. Y ahí están los típicos. Generalmente se les llama con letras. Tipo E, tipo T, tipo J, tipo K, etc. ¿Qué hace referencia a cada letra? A distintos tipos de aleaciones. Los dos materiales que se usan, esos dos metales, son típicamente aleaciones. Y ahí están los valores de las aleaciones. Por ejemplo, el tipo E es níquel cromo con cobre níquel. Ya, el tipo J, por ejemplo, es hierro con cobre y níquel. Ya son las dos. Entonces, por ejemplo, un termopar tipo J, uno de los metales que se usan en el termopar es hierro y el otro es una aleación de cobre y níquel. Ya no vamos a ver mucho el detalle de las clases, porque varía. Y ahí se dan cuenta, acá están las sensibilidades de cada clase. Pero lo que nos va a importar más es la temperatura de trabajo. ¿Cuáles son los más comunes? Porque son más económicos, más comunes, más usados, más conocidos, digamos, son la tipo J y la tipo K. ¿Ya? Y miren los rangos que tienen, de menos 200 a 1200 y menos 200 a 1372. ¿Cuál es la ventaja de los termopares? Tienen un amplio rango, ¿no? Entonces se puede usar para muchas aplicaciones y la aplicación más típica de la que se usa porque llega a 1300 grados es para hornos. Entonces en hornos, calderos, van a encontrar típicamente un termopar. Además son más económicos que las ondas termorresistivas de platino. Entonces si no requieren tener mucha precisión, resolución en su medida y tienen que trabajar con altas temperaturas o altos rangos de temperatura, usan los termopares. ¿Ya? Un ejemplo de termopar que va a venir. Y también tenemos, finalmente, en sensores,
los pirómetros de radiación o infrarrojos, ¿no? Esos son los que ahora están muy de moda porque con la pandemia se están midiendo mucho esto, ven muchos de estos. Algunos son como el que está allí, que es manual, otros son fijos. ¿Y cuál es la ventaja de los pirómetros de radiación? Bueno, primero, se basan en que la propiedad de los infrarrojos, ya, es que a más caliente esté un cuerpo, cualquier superficie, cualquier material, a más caliente esté ese cuerpo, más radiación infrarroja emite. Entonces tú puedes hacer una comparación entre la cantidad de radiación infrarroja con un detector de radiación con la temperatura y hacer una correlación entre ellos. Ya, no es tan preciso, es más susceptible a algunos efectos atmosféricos, por ejemplo, cuando mides a distancia, pero tiene la ventaja que tú lo puedes medir a distancia, ¿no? Sin contacto. Lo mismo, por eso es que se usa para el tema de la pandemia. No tienes que agarrar un termómetro como los antiguos y ponerlo en la boca de la persona, porque imagínense lo que sería usar eso en un efecto en la pandemia, ¿no? Entonces, por eso se usa. No tienes contacto. Puedes medir la temperatura de la otra persona sin tocarla. ¿Ya? Y lo mismo para los procesos, ¿no? Tú puedes medir un proceso sin acercarte, sin estar en contacto con el sistema. Entonces, por ejemplo, si no quieres parar la producción de una planta, dejar de producir un caldero, por ejemplo, en las plantas de acero, ya cuando ya las fabrican vienen con su sensor. Pero hay hornos de acero que nunca se apagan. Una vez que los enciendes, nunca los apagas. En toda su vida útil nunca los vas a apagar. Ya, porque es un gran tema encenderlos, muy complejo encenderlos. Entonces hay ese tipo de calderos que una vez que los enciendes nunca los apagas. Ya, entonces, ¿cómo haces si quieres medir la temperatura allí en algún punto en especial o quieres agregar algún sensor para medir la temperatura? Porque no se te malogra uno de los sensores si quieres medir la temperatura. Ya, lo que haces es pones este sensor, porque no tienes que intervenir en el sistema y puedes medirlo a distancia, una distancia segura. Entonces puedes poner este sensor a una distancia segura sin necesidad de parar el horno, que sería complicado, o intervenir en él. Y acá otro ejemplo de radiación. Entonces hasta ahí los sensores. Ahora, ¿qué tipos de actuadores de temperatura tenemos? Hasta acá tenemos cómo sensar la temperatura, pero también tenemos cómo afectar la temperatura, calentar un proceso o enfriar un proceso, cualquiera de los dos. ¿Ya? Cualquiera de los dos son actuadores de temperatura, porque intervienen en la temperatura del proceso. La variable que estamos refiriendo es la temperatura. Y los más comunes y más usados son los calefactores eléctricos. Entonces, sencillamente usas la electricidad como energía y la tienes que convertir en calor. El calefactor de sus casas, ¿no? Un calefactor que tengan en su casa cuando es invierno, el calefactor que venden en los supermercados, ese es un calefactor eléctrico de temperatura. Ahora, ¿qué tipos hay? Los mismos principios se aplican a la calefacción de procesos, algunos son más comunes que otros. ¿Ya qué principios de temperatura aplicamos? Ya, el más importante ya son los calefactores como estos, que son calefactores de resistencia. ¿Ya? Entonces, típico, ¿no? El material es un material que generalmente es nicrón, que es una aleación de níquel cromo, ¿ya? El cual tiene la propiedad que cuando le aplicas energía eléctrica calienta. Este nicrón es el que van a encontrar típicamente en sus planchas y el mismo principio, el mismo material se aplica a sus... cuando se aplica eso para procesos. Entonces, es lo mismo, ¿ya? Pero lo usas para procesos. ¿Ya? Dentro de un calentador eléctrico es una resistencia eléctrica, ¿ya? Y ese principio de funcionamiento de una corriente eléctrica que se convierte en energía térmica se llama el principio de calentamiento de Joule. ¿Ya? La mayoría de los dispositivos que ya tienen en sus casas, esos usan ese efecto, las planchas usan ese efecto, ¿ya? Pero nosotros usamos para procesos. ¿Cuál es otra manera? Esa es la calefacción, digamos, directa, por el efecto de Joule. Y otro efecto que tenemos, la calefacción radiante. Ya, la eléctrica calientas un material con electricidad, pero la calefacción radiante usa el principio inverso, por ejemplo, que es el sensor de infrarrojos. ¿Ya? Así como ya, tú puedes medir los infrarrojos y obtener una medida de la temperatura. Si tú emites rayos infrarrojos, ya puedes calentar un
medio, el aire o cualquier medio que tengas. Típicamente se usa para calentar espacios, aire. Y ahora, no necesitas, por ejemplo, si esta cámara, es una cámara de calefacción radiante, ¿ya? Si esta cámara estuviese al vacío, no es el caso muchas veces, pero si esta cámara estuviese al vacío, ya lo que pasaría sería que igual se transmitiría, porque como es radiación, se puede viajar a través del vacío. Entonces, imagínense esta cámara al vacío, en este caso es un pequeño hornito para derretir metales preciosos, ya eleva bastante la temperatura. Estos tubos que están acá, ya, son tubos que emiten radiación infrarroja. Ya, son tubos, es como un foco, pero son focos que están calibrados, hechos, manufacturados de manera que emitan solo radiación infrarroja. Ya, lo que está atrás son como unos tubitos que son reflectores, es decir, solo sirven para que la radiación que va hacia atrás se mira hacia adelante. Y todo esto se concentra en el medio. ¿Ya? Y la temperatura que se puede alcanzar acá es bastante alta. Como les dije, muchas veces estos también están al vacío para evitar las pérdidas por estar calentando el aire. Entonces, utiliza elementos de calefacción que alcanzan una temperatura alta, se envasa dentro de una envoltura de vidrio, como al igual que un foco, que se semeja a una bombilla, y con un reflector para redirigir la salida de energía lejos del cuerpo del calefactor. Ya, viaja a través del aire o el espacio hasta que alcanza la superficie absorbente, en este caso el centro de esta cámara, y ahí es donde se produce el efecto de calentamiento. Entonces, para aplicaciones un poco especiales, pero usa ese principio. Otro tipo de calefactor es el calefactor de convección, ¿ya? Y lo que hace es calentar el aire. El aire, cuando lo calientas, ya se eleva, se mueve. ¿Ya? Entonces lo que hace es calentar una parte del aire, ¿ya? Y como el aire se mueve, tú puedes conducir ese calor. Entonces lo que estás haciendo es conducir el calor. ¿Ya? Aumenta debido a la flotabilidad, permitiendo que fluya más aire frío para ocupar su lugar. Vuelves a calentar ese aire, pues se produce un efecto de circulación, que es el efecto de convección, y lo que obtienes es que uno de los lados ya se va calentando, y otro de los lados mantiene la superficie fría. ¿Ya? Entonces así puedes extraer temperatura de un medio o aportar temperatura a un medio. Ese se llama calefactor de convección. ¿No? Transmite eso. Puedes hacer, hay un tipo especial de calefactor de convección que se llama de convección forzada. Simplemente a este sistema le agregas un ventilador, ya que no sirve para enfriar el aire, sino para conducir con mayor rapidez ese aire caliente al lugar donde quieres calentarlo. Esta repetida está. Ahora, estos son muy especializados. El calefactor de convección, el de radiante, no se usa mucho en procesos, son procesos muy especiales. Ya los menciono porque podría ser que se confunda con algunos de los términos. ¿Cuál es el que más se usa? El calefactor de inmersión. Ya, usa el mismo principio de Joule, ya, es decir, es también un metal especial que cuando se aplica corriente eléctrica se calienta, pero si se dan cuenta, lo que hace es que puede ser inmerso, se puede poner en un tanque, ¿no? Con una brida típicamente. Entonces la brida está acá, el fluido que quieres calentar, por ejemplo el agua que quieras calentar está dentro del tanque, y conectas este calefactor a corriente generalmente trifásica, y el calor que produce ese efecto de Joule hace que se caliente el sistema. Entonces, este es el más común de todos. Y típico para agua caliente. ¿Qué cantidad de potencia utiliza? Porque es la cantidad de potencia que se utiliza para los procesos en los que estamos trabajando. Bueno, uno puede ser atornillado o bridado, en este caso, por ejemplo, es bridado. ¿Ya? Y puede variar entre 24 kilowatts de potencia eléctrica y hasta 60 kilowatts como el extremo máximo. Algunos pueden tener, esto es, hasta 2000 kilovatios o más si requieren un suministro trifásico. Ya es la cantidad de energía que necesitas para trabajarla. Unos calefactores también especiales son los intercambiadores de calor eléctrico directo, el calefactor de circulación, que es este. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja de este tipo de calefactor de circulación? ¿Ya? Son eléctricos, pero son 100% eficientes.
Ya toda la energía eléctrica se convierte casi, bueno, no 100%, pero probablemente cercanos, el 99 punto alto, etc. Casi toda la energía eléctrica que usas se convierte en temperatura. Ya son los demás llamados calefactores de circulación. Ya, entonces, si quieren uno muy eficiente, la desventaja de estos es que son extremadamente caros, que son para procesos muy especializados, ya, pero son eficientes en la conversión de energía. Ahora, ¿cuál es uno especial? Ya, que también es muy eficiente, pero tiene la desventaja de ser un poquito peligroso. Es el calefactor de electrodo. Y lo van a encontrar comúnmente en plantas un poquito antiguas, un poquito grandes. ¿Y qué es el calefactor de electrodo? Ya tienes una caldera, ya típicamente se usa para crear vapor, ya, y el agua, como ustedes saben, es conductor. O sea, ustedes, la típica que les dicen, ¿no? Si hay un derrame de agua o algo de agua, no toques los enchufes, ¿no? O sea, no te acerques al agua porque puede estar electrificada, te va a conducir a electricidad, lo típico. Ya, pero el ser humano es así, puede ser peligroso, pero quizás hayamos una manera de aplicarlo. Y lo que haces es esto. Tienes un tanque que tiene que ser metálico, lo llenas de agua, tienes tu energía trifásica, que está acá, es una energía de bastante potencia, y pones 3 electrodos dentro del agua. Ya, entonces de frente lo pones. A esas altos voltajes, ya, el agua se comporta como un conductor. Pero como cualquier conductor tiene una resistencia. Y cuando se pasa la electricidad por una resistencia, ¿qué pasa? Se calienta. Y lo mismo va a pasar con el agua, se va a calentar. Se va a calentar por el flujo de electricidad que está pasando a través de ella. Y como se va a calentar por ese flujo de electricidad, ahí ya tienes tu efecto como actuador de temperatura. Como el agua, si quieres, por ejemplo, agua caliente a cierta temperatura, lo controlas, ya por acá sale el agua a temperatura. Si quieres vapor, puedes calentarlo, ¿ya? Y pones una tubería encima, ¿ya? El vapor va a subir y por ahí vas a obtener el vapor. ¿Ya? Peligros. ¿Ya? Uno, ¿ya? Estás trabajando con electricidad y acá está conduciendo, ¿ya? Entonces no te puedes acercar, tienes que tener bastante seguridad. Ventajas, toda la energía se convierte en calor, es muy eficiente. El tiempo de respuesta es muy rápido, se empieza a calentar casi inmediatamente después de que has trabajado. No genera contaminación directamente, en el sentido de que, por ejemplo, no es como un caldero de carbón, por ejemplo, que genera contaminación. Poco estrés térmico al caldero, ¿ya? Porque como calienta rápido y calienta uniformemente, no corres el riesgo de que se quiebre por la temperatura. Es pocos componentes, fácil de controlar y mantener, porque se dan cuenta son 3 conductores directamente conectados a la corriente trifásica, pero tiene las desventajas: riesgo de choque eléctrico, ¿ya? Pues si te acercas mucho al caldero, porque está a altos voltajes, y el más peligroso de todos es que el nivel de agua no puede bajar. ¿Ya? Lo que estamos haciendo lo que vamos a hacer en el laboratorio mañana, que tenemos que controlar, lo que hicimos un poco en el laboratorio, que teníamos que controlar el tanque a cierto nivel. Ya en este caso es más peligroso, porque si lo bajas mucho el nivel, ya lo que puede pasar, como tiene un tiempo de respuesta muy rápida, entonces si el nivel del tanque baja mucho, ya tienes poca agua para disipar el calor, se va a transformar muy rápidamente en vapor y puede hacer reventar el caldero, ya, o elevar la temperatura demasiado hasta que se derritan los electrodos, se derrita incluso el caldero. Entonces, peligroso de trabajar un poco con él, pero muy eficiente en otros aspectos. Unos más especializados es, por ejemplo, el horno de inducción. Ya, algunas personas, ya lo deben haber visto, está de moda las cocinas de inducción, ya que son cocinas que tienen que usar, por ejemplo, ollas especiales. Ya, ventaja de la cocina de los hornos de inducción es mucho más eficiente, mucho más limpio también. Ya, el calor se aplica mediante inducción del metal. ¿Qué es la inducción? Ya, es electricidad, ya, o sea, la electricidad se puede convertir en un campo magnético, ya, y cuando en ese campo magnético pones ciertos materiales especiales, lo que pasa con esos materiales es que se van a calentar. Entonces vas a inducir energía eléctrica en esos materiales, ya, y como hay energía eléctrica en esos materiales, se va a calentar. ¿Para qué se usa en industria? Para fundir hierro, acero, cobre, aluminio y sobre todo metales preciosos.
¿Ya? ¿Por qué? Porque es más eficiente en el uso de la electricidad. Entonces, cuando tienes que usar hornos eléctricos para algún proceso, obviamente va a consumir un montón de electricidad y la principal preocupación de la industria siempre es economizar. Y una buena manera de economizar en este caso es el horno de inducción. ¿Ya? Hay otras maneras de producir energía, lo vamos a ver ahorita. Grandes cantidades de energía térmica con electricidad. ¿Ya? Pero esta es la más eficiente para la metalurgia. Ya vamos a ver cuando veamos arco combustión, que combustión es calentarlo quemando gas, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y cuál es el efecto que se produce ahí? La temperatura del material no es más alta que en este caso, en el caso del arco y de la combustión, tú tienes que calentar, ¿ya?, el contenedor mucho más alto, ¿ya?, que la temperatura de fundición del material. Entonces, por ejemplo, tú sabes que el oro, no sé, se funde a 220 grados centígrados. No, entonces, tú tienes que calentar el contenedor del oro, donde va el oro, lo tienes que calentar a 250, 300 grados centígrados. ¿Y qué pasa con eso? Que a veces por esa diferencia de temperatura se pierde material, ¿ya? Porque no controlas bien la temperatura a la que estás trabajando. Tiene que ser lo más preciso para que no se pierda el material. Ya, en este caso, en cambio, si el horno, el contenedor, está a 220 grados centígrados, el material dentro va a estar a 220 grados centígrados, porque estás induciendo directamente en el contenedor con la electricidad la temperatura. Entonces, por eso es que se usa para materiales preciosos, ¿no? O sea, oro, platino, para fundición sobre todo. Ahora, este es poco común, ¿ya? Porque son más caros, pero el más común y el más antiguo, el que más se usa, es el llamado horno de arco eléctrico. ¿Por qué? Porque es más sencillo de operar. Ya es una tecnología más sencilla. Ya se calienta por un medio de arco eléctrico. ¿Se acuerdan cuando hicimos las prácticas que les dije que hay unos equipos que se llaman disyuntores, que se ponen para proteger los sistemas? Porque cuando hay altos voltajes, en el aire se ioniza y produce arcos eléctricos. Ahora, esos arcos eléctricos, que son como los rayos, tienen la propiedad de calentar mucho el aire. ¿Ya? Entonces llega a grandes cantidades de temperatura el aire que calienta. ¿Ya? Y esa propiedad misma, controlada, se usa en esos hornos arco eléctrico. Entonces pones grandes voltajes entre dos electrodos y lo controlas a distancia entre los dos de manera que continuamente esté saltando ese arco eléctrico. Y eso hace que se ionice el aire y que puedas calentar un horno. Ya puedes alcanzar hasta 3.800 grados centígrados. Esa capacidad que tiene de alcanzar grandes cantidades de temperatura es lo que lo hace especialmente útil y especialmente común en la industria metalúrgica pesada. Es decir, sobre todo para fundir hierro. ¿Ya? Entonces, es el típico horno que vas a encontrar en, por ejemplo, Aceros Arequipa, etc. El horno eléctrico. Otra manera de fundir acero, la más antigua, era sencillamente quemando gas o quemando carbón. Hay hornos a gas y hornos a carbón que también se usan, pero como no son precisamente eléctricos, no son tan aplicados a la industria de procesos, a la que nos compete ahora. Hasta aquí los los calefactores, digamos. Calefactores, en particular eléctricos, que son los más comunes. Y ahora, ¿cómo enfriamos? ¿Y cómo enfriamos lo que somos un intercambiador de calor? El refrigerador que tienen ustedes en sus casas es un intercambiador de calor. Por eso es cuando ponen la mano detrás del refrigerador, lo sienten caliente. ¿Ya? ¿Y eso es por qué? Porque ese es el calor que se está extrayendo del interior. Lo tienen que irradiar hacia afuera para poder enfriar el interior. ¿Ya? Entonces, por eso se llama radiador. Es un radiador diseñado para transferir calor entre dos fluidos. ¿Ya? Entre la superficie de un sólido y un fluido en movimiento. Son elementos fundamentales de sistemas de calefacción, refrigeración, acondicionamiento de aire, que vamos a ver mucho en los ejemplos, producción de energía y procesamiento químico. Y entonces son los más típicos que encontramos. Ya, así lo vamos a ver esta parte. En la siguiente clase vamos a ver lo que es sensores de presión, para no separarlo. Y lo que va a quedar, ya estoy terminando, acá está, les quiero enseñar esto. ¿Dónde está? Acá está la práctica. Ya estoy terminando la práctica. Solo me falta el último, que es de histéresis y
repetibilidad. Ya lo estoy modificando un poco para que sea más práctico. Entonces, esta va a quedar parecida, he cambiado la fecha para el siguiente sábado. Para el siguiente sábado también les voy a poner un control, ya con lo que hemos avanzado ahora en temperatura. Ya les voy a estar comunicando eso también por el WhatsApp. Ya, y adicionalmente a eso, a ver, no era la práctica, ya subieron el laboratorio, eso ya se cerró, entonces la práctica y el control para el siguiente sábado todavía. Ya, y con eso ya estaríamos terminando acá. El siguiente sábado vemos lo que es sensores y actuadores de presión. Ya, hasta aquí, ¿alguna consulta, pregunta que tengan? Una consulta, ¿el control es solamente teoría? Sí, solamente teoría. Y la parte práctica es esto. Ahora, y les voy a dejar una práctica, esa la voy a tener también para mañana. Ya, les voy a dejar una práctica que es de selección. ¿Se acuerdan lo que hicimos, no? En COBOL seleccionen tal instrumento y me ponen ahí el número de parte. Entonces, para ir seleccionando. Pero eso va a ser práctica, también para el siguiente sábado. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Recuerden de estas prácticas y esto que es exactamente lo que les va a venir en el examen. Puede venir una o puede venir varias, distintas, por eso lo hago medio aleatorio todo eso. Ya, entonces, todo eso, esa práctica, en la práctica de selección, el control, todo es la parte de, son actividades no síncronas, ¿no? Asíncronas. Ya, y mañana vemos el laboratorio, ¿no? Mañana 8:30 vemos laboratorio. Ya, entonces hasta mañana, ya nos vemos mañana. Ahorita voy a tratar de subir, ojalá se actualice rápido, subir este video. Ya, saludos, cuídense, nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profesor.